Bueno, bienvenidos todos y todas una vez más a una nueva sesión aquí en DoContractMath. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Tenemos el enorme privilegio de poder contar con Vivace Arquitectura, luego los presentaremos mejor. La charla del día de hoy se llama Arquitectura Tailor-Made. También me hace mucha ilusión volver a hablar de arquitectura, que hacía mucho que veníamos hablando de interiorismo aquí y nos lo han solicitado en estas encuestas que siempre hacemos. Así que bueno, muy contentos de poder volver a traer la arquitectura a este espacio una vez más. Antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, voy a presentarnos brevemente para que conozcan un poco el lugar en el que están. Yo soy Nadia Maranz, soy Showroom Manager aquí en DoContractMath, soy arquitecta también. Y DoContractMath es uno de los tantos proyectos que gestiona Ambit. Ambit es un clúster que agrupa más de 200 empresas de la cadena del valor, del hábitat y del contract. Gestionamos muchísimos proyectos, los pueden ver en la pantalla atrás mío. Posiblemente el más conocido sea Interiotel, que es nuestro proyecto de referencia. Se hace un año en Barcelona y un año en Madrid. Este año se realizará en Barcelona. Igual los animo a todos a que vayan, es maravilloso. Y después tenemos nuestra plataforma High Contract, que si no las conocen también los animo a que la visiten. Es una plataforma donde pueden encontrar los mejores proyectos de actualidad de hoteles y restaurantes, y también pueden encontrar todos productos orientados al contract. Nosotros certificamos que todos los productos que estén en esta página nos valgan para contract. Después está WeContract, que es un showroom igual a nosotros en Barcelona, y nosotros somos DoContract. ¿Qué es DoContract? DoContract es un espacio que está formado por 11 marcas. Son 11 marcas complementarias entre sí, orientadas al canal del contract. Las marcas que nos acompañan actualmente son Bari Perfil, que son suelos y revestimientos. Carimbisa, que es carpintería de interior y de exterior de madera. Faro Barcelona, es iluminación y ventiladores. Sonea Arauco, son derivados de la madera, melaminas, HPLs. Hansgrohe son griferías. RCR Deco son pavimentos y revestimientos continuos. Supratex son textiles. Tarimatec es tarima de exterior. TM Líder Contra, que es mobiliario. Vilarian Box son sanitarios. Y Seño es nuestra marca de domótica. A diario nos visitan a nuestro espacio arquitectos, promotores interioristas para que los ayudemos a buscar las mejores soluciones para sus proyectos. Tenemos una biblioteca de materiales donde pueden venir a trabajar, pueden realizar moodboards, pueden buscar muestras de materiales, tarifas. Para la gente que nos ve luego en el canal de YouTube y no está aquí, les comento que estamos ubicados en el centro de Madrid. Estamos en el barrio de Salamanca, en la calle Velázquez, y tenemos un espacio de 300 metros cuadrados donde pueden encontrar más de 30 categorías de productos aplicadas sobre las superficies. También organizamos formaciones técnicas y organizamos sesiones como la del día de hoy. Para poder realizar todos estos eventos trabajamos con cita previa. Tienen mis datos de contacto en la pantalla de atrás por cualquier necesidad que tengan. Y si al finalizar la charla también quieren que los ayude a recorrer el espacio, tienen cualquier consulta, pues aquí estoy para ayudarlos con lo que necesiten. Así que bueno, ahora voy a presentar brevemente la sesión del día de hoy al estudio, y así ya le damos inicio. La orden del día va a ser que primeramente va a hablar Vivace Arquitectura. Luego tenemos dos de nuestras marcas. Estará hablando por un lado Carintec, que tenemos a Enrique Espinal, y por otro lado a Juan José Martín de Vilarian Box. Después tendremos una ronda de preguntas donde se le pueden hacer todas las preguntas a los ponentes, y después tenemos este espacio que es el afterwork, que es ese espacio que podemos compartir y hacer una charla un poco más íntima y conocernos un poco todos un poquito mejor y más cercanamente. Hoy nos acompañan Saloa Mayor, Carolina Fernández y Alberto Peris del estudio Vivace Arquitectura. Las arquitectas Saloa y Carolina han trabajado durante años en el estudio Rafael de la Hoz, participando en grandes proyectos internacionales en Europa, África, Asia y América, en ámbitos tan diversos como vivienda, oficinas, hotelería, cultural, sanitario o planeamiento urbano. Por su parte, Alberto Peris aporta una valiosa visión del negocio y desarrollo, tras haber fundado y dirigido varias empresas en los sectores de arquitectura, construcción y promoción inmobiliaria, entre ellas el reconocido estudio Acero. Vivace es un estudio que entiende la arquitectura como un proceso tailor-made, a medida, donde cada decisión parte del diálogo con el cliente, el lugar y el contexto. No trabajan con soluciones genéricas, sino con respuestas singulares diseñadas con precisión y sentido, para crear espacios que realmente hablen de quienes los habitan. Hoy nos compartirán esta visión a través del título Arquitectura Tailor-Made, desde la envolvente hasta quien la habita. Es un lujo tenerlo hoy con nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo de Nadia por la invitación y encantados de poder presentaros nuestro estudio y las cosas que hacemos, ¿no?
El estudio está formado por nosotros tres y bueno, y todo nuestro equipo, ¿no?, de ingenieros, arquitectos, interioristas. Y realmente los tres nos encontramos en un momento determinado en el estudio Rafael de la Hoz, a distintos niveles, y empezamos a colaborar, a trabajar, nos entendimos y decidimos dar el paso adelante y montar nuestra propia firma, ¿no? En principio, bueno, nos avala nuestra experiencia, que entre los tres tenemos más de 75 años de experiencia a nivel nacional e internacional, en proyectos singulares de pequeña y gran escala. Por otro lado, el tema del compromiso, ¿no? Intentamos tener un compromiso, por un lado, con la arquitectura de calidad y con los clientes y sus necesidades, y poder dar ese servicio de cercanía, ¿no?, y de detalle es lo que nos animó también a dar ese paso hacia adelante, ¿no? Y por otro lado, la personalización, ¿no?, que es intentamos personalizar cada uno de los proyectos desde nivel envolvente hasta nivel de detalle, y en muchas ocasiones con la posibilidad y el lujo de poder desarrollar y diseñar el mobiliario. Aquí os vamos a contar, hemos traído 3 proyectos de 3 escalas muy distintas y 3 clientes completamente diferentes, para que os podamos contar cómo abordamos cada uno de los proyectos y pros, contras y dificultades que encontramos en el proceso. Bueno, os hemos traído un poco, la verdad es que nuestra manera de abordar los proyectos, independientemente de la escala, es la misma, ¿no? O sea, lo que decía Saloa, nuestro enfoque de darles un servicio más personalizado, más cercano a los clientes, que quizás era lo que echábamos de menos cuando trabajamos durante 20 y tantos años, ¿no?, en el estudio que os decía Saloa, que es en el fondo donde nos conocimos los tres. Nos parecía un punto importante porque, claro, cuando trabajas en un estudio grande, al final el jefe, pues puntualmente está en los proyectos, ¿no?, pero es el equipo de obra o los directores de obra de proyectos los que están ahí en el día a día, y eso es lo que pensamos que queríamos hacerlo a nuestra manera, con nuestros criterios, ¿no?, con nuestra manera de entender la arquitectura. Entonces, bueno, os hemos traído 3 proyectos. Uno grande, mediano y pequeño, los denominamos. El grande, digamos, que es un cliente corporativo, el mediano es un cliente tipo PYME, una sociedad limitada, y el pequeño es un particular, ¿no?, es una reforma. Entonces, bueno, aquí veis un poco las escalas de los 3 proyectos que os hemos traído. ¿Más alto? Vale, vale. Es que no me escucho bien. Vale, bueno, el primero es una sede de abogados, los 3 proyectos son en Madrid, es una sede de abogados de Lea Piper, con 3.300 metros cuadrados, implantación de oficinas, es su sede en España, con un cliente, como hemos dicho, corporativo, o sea, con unas exigencias muy importantes, un nivel de representatividad y de singularidad, ¿no?, que querían reflejar en la arquitectura. Y claro, cuando tienes un cliente más particular, son otras aspiraciones, pero nuestro enfoque no cambia, y ahora veréis un poco cómo lo plasmamos, ¿no? El mediano es un centro de yoga, es el segundo centro de El Gong, que está en Madrid, ya tienen un centro en Chamberí, y este es un nuevo centro en la Moraleja Green, en la Moraleja, de más de 500 metros cuadrados, y el último proyecto es un proyecto de una reforma en la calle Sagasta, para una pareja latinoamericana que, bueno, sabemos que en Madrid pues hay muchos casos de estos, ¿no?, de gente con un alto nivel educativo, formativo, son muy exigentes, tienen un alto poder adquisitivo, y entonces quieren hacer una reforma muy exigente. Entonces nos llamaron a nosotras y, bueno, la verdad es que han quedado muy contentos, y nosotros también, porque al final el éxito de nuestros clientes es nuestro éxito, ¿no? De esto un poco se trata la cuestión, ¿no? Cuando hablamos, de esto se trata un poco la cuestión cuando hablamos de arquitectura tailor-made, ¿no?, y de lo que nosotros queríamos hacer con este estudio Vivarc. Como decían antes Saloa y Carolina, lo que nosotros percibíamos al haber trabajado en estudios grandes es que en parte del desarrollo del proyecto se iba perdiendo a veces el hilo conductor, ¿no?, porque claro, el proyecto iba pasando de mano en mano, ¿no?, a lo mejor desde la parte de la concepción o del concurso, de la generación de la idea que te hacía ganar ese proyecto, pues después pasaba
a manos de otro que era el que, no sé, pues por ejemplo, hacía el desarrollo del proyecto de ejecución o después llevaba la obra. Y después, por otro lado, también entendíamos que el cliente a veces echaba de menos que hubiera no solo ese hilo conductor a lo largo de todo el proceso, sino también que estuviera la experiencia presente en cada uno de esos sitios, ¿no? Entonces, bueno, de eso va un poco la exposición de hoy, y también cómo con 3 clientes de carácter diferente, ¿no? Como puede ser una gran corporación en la que, bueno, pues rara vez tú te diriges al que o tienes la ocasión de departir con el que toma la decisión, sino que en este caso había un facilities manager que era el que organizaba la comunicación y cómo se estructuraba, y el otro caso más extremo en el que hablas directamente con el cliente y con el que toma la decisión, pero cómo hacerlas o llevar el proceso del proyecto con el mismo rigor muchas veces hace que todo eso se enriquezca y que, bueno, pues cuestiones que uno aprende con el trato directo las pueda extrapolar a cuando el trato es más estructurado, ¿no? O más, de alguna manera, organizado de manera jerárquica, y al revés, ¿no? Empezamos por el proyecto Large, digamos, ¿no? Esos 3.350 metros cuadrados de oficinas. Esta sede, para que os hagáis una idea, está al lado de Emilio Castelar. Estaban anteriormente 2 números más abajo, compartían solo 2 plantas de un edificio compartido de oficinas, y decidieron dar el salto, coger un edificio completo de arriba abajo para tener más representatividad, ¿no? De cara a sus clientes. Es un bufete de abogados muy conocido a nivel internacional. Y entonces cogieron un edificio que es de Carvajal, del 1979, que es una joya arquitectónica, porque resolvió de manera como muy audaz las restricciones urbanísticas de la propia parcela, porque está, a ver si en la planta, es una parcela triangular, aquí está la glorieta de Emilio Castelar, y los retranqueos obligaba a que el lado de la derecha fuera muy estrechito, lo que quedaba, digamos, de ocupación dentro de la parcela, pudiéndose ampliar en el lado derecho. Entonces, claro, esas restricciones tan severas se las resolvió de una manera bastante magistral, que es en el lado estrechito aglutinó los espacios servidores con un tratamiento de fachada a través de un hormigón tratado y prefabricado, y las oficinas con una crujía ya de 17,5 metros, no está nada mal, en un muro cortina de la época en perfilería negra. Entonces, es verdad que cuando abordamos los proyectos, nosotros cuando entramos, eso es un proyecto de interiores, de implantación de oficinas, ¿no? Buscamos, analizamos el edificio, entendemos el edificio, sus materiales, su composición, por qué se originó esa idea que materializó el volumen. Intentamos dialogar, o sea, nuestra intervención interior siempre en base a un diálogo con la arquitectura. Sí, en este caso era importante destacar esos 3 materiales, ¿no? El hormigón y la materialidad, la pétrea del hormigón. Por otro lado, las carpinterías negras, ¿no? De la fachada, y esas perfilerías negras luego las llevamos representadas en el interior. Y luego esos elementos verticales, ¿no? Que al final esa fachada está descompuesta, ¿no? También en elementos verticales que no dejan de ser conductos de extracción o elementos de ventilación o incluso las aristas, ¿no? Que en nuestro caso lo vamos resolviendo con una serie de lamas que lo iréis viendo, ¿no? Esta es la planta baja, es la planta de acceso. Vamos a contar como realmente tenemos 8 plantas. Hay 3 plantas singulares, que es la planta baja, que es la de acceso, donde está el auditorio. La planta sexta, que es donde ellos tienen en la zona de office. La planta octava es donde tienen las salas de reuniones, ¿no? De clientes. Y luego contaremos una planta tipo de oficinas, que es verdad que esas plantas se van repitiendo más, ¿no? Esta sería la planta baja de acceso. Recordamos los materiales que os comentábamos, el elemento de la materialidad de ese hormigón, que no éramos capaces de replicarlo al interior, pero lo intentamos materializar a través de la piedra. Las carpinterías negras, ¿no? Utilizando por un lado los mamparas negras, elementos pilares verticales negros, etcétera, etcétera, y el tema de la verticalidad de esos elementos resueltos a través de las lamas, ¿no? En esta imagen también, bueno, es un edificio que detrás tiene un pequeño patio inglés que estaba muy desaprovechado, es
Entonces lo queríamos integrar en lo que es el vestíbulo de acceso. Entonces por eso hicimos este gran ventanal, el acceso muy abierto, muy diáfano y muy en contacto con el patio inglés. ¿Qué ocurría con esta planta baja? Que tenía un pilar en el medio, ¿no? Donde querían tener el mostrador, había un pilar que bueno, como podéis ver en la planta, ¿no? Este no es un pilar, es una pantalla, ¿no? Una pantalla bastante nosotros posicionamos, perdona Carol, la recepción a un lado, al otro, lo giramos y ellos decían, no, es que queremos aquí. Entonces, sí, bueno, pensad que el ocupante, el inquilino anterior, tenía sus tornos nada más entrar. Entonces también, claro, hay que pensar cuando llega un cliente, pues cómo es la experiencia del usuario, o sea, es como un poco agresivo, ¿no? Entrar y tener que ya unos tornos. Entonces, bueno, como queríamos dentro de este enfoque de singularidad, de representatividad, de lo que es un bufete internacional, la vestíbulo tiene que ser diáfano, ¿no? Muy confortable, muy welcoming, ¿no? O sea, que dé la bienvenida al cliente. Y entonces, bueno, lo que decía Saloa... Yo creo que tenemos que pasar un poquito más rápido porque estamos en minuto 19 y no hemos explicado nada. No, pero... Vamos a pasar rapidito. Hemos empezado de 10, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, hay que acelerar. Todo lo que hemos metido y digo, Dios mío. Bueno, pues explicamos rápidamente con fotos de obra cómo resolvimos el tema de la pantalla en medio del espacio, ¿no? Recubriéndolo y haciéndolo que fuera parte del diseño del mostrador como un elemento escultórico, ¿no? O sea, esa es la pantalla, su recubrimiento, pusimos una estructura volada para hacer lo que es este mostrador, que es el de accesibilidad en el fondo, o sea, buscando un poco la proporción de los distintos elementos, la composición, pero a la vez la funcionalidad, ¿no? Hay que decir que muchas veces intentamos no un elemento que puede ser un inconveniente a priori, utilizarlo como elemento de oportunidad, ¿no? Y decir, oye, pues vamos a integrarlo en la recepción y hacemos una recepción que tenga ese elemento vertical y esos horizontales, ¿no? También hay que decir que aprovechamos, o sea, que decir, ahora estaba viendo las sillas y algunos de otros elementos también se aprovecharon, ¿no? O sea, la dificultad de esto era resolver el nuevo programa aprovechando parte del material existente como fan calls, algo de mobiliario, etcétera, e intentar darle una homogeneidad de... Bueno, y lo más importante que se nos está olvidando comentar es que este proyecto se proyectó y ejecutó, se comenzó el proyecto en junio y se entregó en diciembre, totalmente remodelado y entregado, porque fue un concurso de proyecto y obra. Tardaron en tomar la decisión de la adjudicación y durante ese tiempo también tuvimos que resolver el proceso de licenciamiento. De hecho, hicimos, pues primero una licencia simplemente para la demolición, para que entre tanto poder ir completando el desarrollo del proyecto y la presupuestación, y ya incorporarnos cuando todo eso estuviera hecho y licenciado para poder llegar al final con la entrega, ¿no? Sí, porque es un edificio protegido, o sea, es un edificio que está completamente protegido y entonces, pues por ejemplo, una tontería como cambiar el logo de la fachada suponía pasar por la CIPAM, ¿no? O poner un logo en la parte inferior o tener accesibilidad a la cubierta, o sea, hubo muchas cosas que tuvimos que dividir el expediente en distintos formatos para poder ir acometiendo la obra, ¿no? Que eso es algo que no se cuenta, pero realmente es el back office de un estudio de arquitectura que tiene que gestionar y que suele ser muy complicado. Bueno, esas son más imágenes del mostrador, o sea, en referencia a esa piedra prefabricada de fachada, diseñamos una serie de elementos en el interior, uno de ellos es la recepción de planta baja, luego veremos el resto rápidamente, en una piedra costero de Campaspero. O sea, una piedra que, está extraída como a lo bestia, ¿no? Un poco... Es el bloque, o sea, el costero es cuando se saca un bloque de una piedra de una cantera y se hacen los cortes para aprovechar las tablas centrales, los restantes. Y realmente esto lo habíamos utilizado en algunos proyectos, también en nuestro anterior estudio, y nos parecía muy atractivo y además, ya que no podíamos hacer elementos prefabricados de hormigón, pues de alguna manera esta materialidad se asemejaba mucho a esa materialidad de la piedra, ¿no? Pero tuvimos el hándicap de que nos encontramos con un socio del bufete que le parecía horrible esa materialidad, esa irregularidad. Sí, ese aspecto casi como hasta brutalista, ¿no? Que es como de muy Carvajal. O sea, Carvajal tenía su punto brutalista y es el que queríamos un poco reproducir con estas piezas. Pero tuvimos que, al final tuvimos que trabajarlo, labrarlo, pulirlo y blanquearlo. Por eso al final estos elementos son muchísimo más blancas cuando realmente... Pero bueno, estos son también el proceso de los proyectos y de las obras, ¿no? Que parece inicialmente
que el arquitecto puede hacer lo que le dé la gana, y no, en el proceso te encuentras con muchas dificultades y hay que buscar cómo, o sea, oye, luchar en las peleas que consideras fundamentales y las otras, pues intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Sí, bueno, más que una pelea, de lo que se trata es al fin y al cabo de hacer un verdadero equipo, ¿no? En este caso, además, íbamos de la mano de la constructora porque era un concurso de proyecto y obra, pero lo virtuoso es conseguir incorporar también al cliente en ese proceso en busca de lo que todos queremos, ¿no? Que es la mejor obra en el plazo adecuado, con la calidad esperada y por el presupuesto disponible, claro. Esto ya es el auditorio que queda adyacente para eventos con acceso libre, ¿no? Sin tornos, porque los tornos los pusimos totalmente ladeados. Confort acústico fue un requerimiento súper exigente, ¿no? Todas las zonas comunes, perdón, se ha saltado. Tenían que tener un confort acústico, tuvimos que ir a techos acústicos, ¿no? Una serie de materiales acústicos que nos ayudaron en ese propósito. Las mamparas también. Las cortinas, ¿no? Llevamos unas cortinas acústicas delante de las mamparas. Eso es, mamparas con cámara, bueno, una serie de elementos que nos ayudaron. Esta es la planta noble, la planta octava de clientes, salas de reuniones. Aquí, bueno, pues también hicimos otro de las piezas en piedra brutalista, ¿no? Bueno, en todas esas zonas como más públicas quisimos romper un poquito con lo establecido, ¿no? Ir a algo un poquito más original. Y también esta es la zona de espera del resto de salas de reuniones, donde hicimos todo un muro de mampostería también de ese costero con un banco voladizo, ¿no? De alguna manera ese elemento es el hilo conductor de todas las zonas más públicas del edificio, ¿no? Donde va el visitante, desde la entrada hasta la recepción de las oficinas y la zona de espera. Aquí es un poco la construcción de ese mueble, ¿no? Y como, bueno, pues iba parte y estaba en el color original, parte estaba tallado. La integración de la estructura para sujetar el banco, que no queríamos que tuviera ningún pilar, ¿no? Y ningún apoyo, y que estuviera volado con la construcción de ese esto. Lo que además suele pasar con los elementos singulares en las obras es que hasta que consigues llevarlo a cabo te dicen no el cliente muchas veces, es la constructora, es que no nos da tiempo, es que no ha llegado el material, es que la estructura no está calculada, es que este forjado no aguanta. Entonces hay que pelear mucho en ese proceso, ¿no? Bueno, traernos al ingeniero que nos revise la estructura, que nos la recalcule, hablar con los proveedores, ¿no? Para eso también es importante tener confianza con proveedores habituales, para que nos dan soporte para poder defender nuestras ideas luego en la obra, ¿no? Porque al final sabemos los constructores hacia dónde tiran, ¿no? Hacia lo más convencional, lo que les da menos problema y sobre todo donde tienen más beneficio, ¿no? Y entonces ahí está un poco el día a día, ¿no? El rifirrafe de todo. Bueno, es la planta tipo de oficinas. Esta es una crujía, como os decíamos al principio, de 17,5 metros, con lo cual es una crujía bastante importante, con una murocortina pues, de un vidrio oscurecido, con lo cual, claro, el tema de la luz, la entrada de luz natural, estaba relativamente comprometido, y entonces en la intervención nuestra intención, dentro de que es un despacho de abogados y requieren despachos cerrados por un tema de confidencialidad y privacidad, hacerlo como lo más transparente en ese, digamos, mix, ese compromiso entre confidencialidad y transparencia, ¿no? Porque también todo el mundo quiere trabajar con luz natural, nadie quiere trabajar obviamente con luz artificial, y en el centro de la planta hay un pool de trabajo que eran las secretarias, ¿no? Que hay que tratarlas muy bien. O sea, en la experiencia de todos nuestros proyectos hay que hemos dado cuenta de eso. A las secretarias, y luego los jefes o las jefas ya van detrás. Eso es. Secretarias o secretarios. Hay que decirlo. Sí, bueno, estas son varias imágenes del interior, los cerramientos de los despachos, tanto individuales como colectivos. Muy transparentes, con esa perfilería negra, nuevamente ese color negro que es recurrente de la perfilería del muro cortina de fachada, y esas lamas que tamizan, ¿no? Un poco esa privacidad de esos despachos. Sí, que recoge la paleta de colores que tiene el edificio en el exterior, ¿no? Que es lo más llamativo.
también es verdad que intentábamos huir de los vinilos en mamparas, ¿no? Por eso esa es la más, cuando las miras de frente es verdad que te dan transparencia, pero cuando las miras en escorzo, como en este lateral, te da la sensación de que esa mampara es cuasi opaca, ¿no? Y no ves si está reunido, si no está, con quién está, ¿no? Y esta es la planta de esparcimiento para los trabajadores, ¿no? La cantina o el office, o llamadlo como queráis, ¿no? Que hay zonas, bueno, hicimos un poco un mix de distintas áreas para que cada uno pueda elegir en función del día, ¿no? El momento más adecuado en el que puedes, por un lado, descansar, tener una reunión, también puedes trabajar, ¿no? En un momento dado creamos una barra como un poco centro de social, o sea, aparte de un office cerrado con sus microondas cerrados por un tema de olores, porque obviamente hay que tener muchísimo cuidado con los olores de los microondas, que es un error garrafal, porque nos ha pasado en muchos edificios de oficinas, ¿no? Que hemos intervenido y había a priori office abiertos que todo el día al mediodía a comida, y es una cosa espantosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo cerramos también con una mampara buena, etcétera. Y bueno, no podía faltar el futbolín, o sea, bueno, típicas cosas que el cliente tiene. El futbolín y las pantallas. O sea, a mí el elogio al pilar, que lo de los pilares integrarlo bien, pero el pilar y que nos lo llenaron de pantallas por delante, por detrás, y que claro, es verdad que las pantallas son muy difíciles de integrar, ¿no? Nosotros siempre planteamos un elemento auxiliar, que pudieras, no, mira, que te da más flexibilidad, que puedes poner la pantalla, no me la pongas fija. Pues nada, ahí está, para ver el fútbol. Para ver el... sí, es un poco, pero bueno. Sí, lo veis en todas las... porque decíamos, pero ¿cómo van a tener una reunión en el office? O sea, no le veo mucho sentido a tener la pantalla. Y es verdad que cuando hemos ido, ¿verdad? No las tienen nunca encendidas, o sea... porque es una horterada. Pero hay que tenerlas, o sea, no sé de quién es la idea internamente, pero... Bueno, y también en este edificio el privilegio que tienes, que bueno, está muy bien situado en la Castellana y los ventanales tienen una vista muy interesante, ¿no? Sí. Sí, y este quizás sea el elemento por el que, una de las razones por la que ganamos el concurso, ¿no? Y es que subimos a la azotea, Carol, y estaba hecho unos zorros, básicamente, por no decir otra cosa. Instalaciones, góndola de mantenimiento, en plena Castellana, enfrente de la Embajada Americana, por cierto, y decíamos, pero no puede ser, pero esto hay que convertirlo en una azotea y tal. Entonces, bueno, toda nuestra estrategia fue desmontar la góndola y buscarles una empresa que les pudiera hacer el mantenimiento de la fachada y la sustitución de los vidrios sin tener que utilizar la góndola, reubicar algunas máquinas de instalaciones, eliminar bancadas viejas que estaban ahí medio abandonadas, ¿no? Y bueno, en este espacio interior creamos el gimnasio y en el espacio exterior pues toda una terraza para eventos, para poder disfrutar de unas vistas privilegiadas, ¿no? O sea, estar en la Plaza Emilio Castelar con esta amplitud de vistas y tal, pues era un crimen. O sea, nos parecía un crimen, y cuando lo presentamos en el concurso les fascinó la idea. Les gustó un montón. No creían que era posible, pero bueno, tenían ahí ¿no? en la... De hecho, no lo confesaron, pero después nos enteramos que fue el gancho para que aprobaran el presupuesto en Londres para el cambio y la reforma de la oficina de Madrid, ¿no? Sí. Y bueno, y esta es las cenas de celebración con los clientes, ¿no? Que yo creo que al final lo más importante de todo el proceso es que luego nos podamos sentar con el cliente, con el facility, ahí está también la project manager, ¿no? Y podamos tener una charla distendida y contar anécdotas, ¿no? Y que no sea, o sea, la obra fue, pues como todas las obras, con mucha pelea, ¿no? Pero al terminar el proceso y ver que el resultado ha sido satisfactorio para nosotros y para ellos también, pues hace que puedas, ¿no? Sentarte y disfrutar y seguir teniendo el cliente. La pena es que no se van a hacer 2 sedes, pero bueno, ya nos dijeron el otro día, oye, pues quizás nos está quedando un poco pequeña, y nosotros, si queréis, os buscamos un edificio para ampliar. Pero bueno, sí. La verdad es que fue un cliente estupendo. Bueno, y la gente, por lo que nos han transmitido, ¿no? Están muy contentos trabajando, o sea, el abogado que está en su despacho y tal, están todos muy, muy satisfechos. Y el facility manager, que es el de la derecha, que es al final el que recoge toda la información de todos los trabajadores y se preocupa de su bienestar,
pues nos transmite que, bueno, que muy contentos por el cambio, muy contentos por el proyecto. Y lo más importante es que ha dejado de llamar, porque al principio llamaba, cuando llamaba no eran buenas noticias, ¿no? Hace tiempo ya que dejó de llamar. También es verdad que nos pasa, ¿no?, cuando tratamos con estos clientes institucionales que quieren crear unas oficinas mejores, pues para que al final se rinda más y se trabaje mejor, pero también para captar talento, ¿no? Porque mucha gente ya a veces no les importa tanto si ganan más o menos, pero les interesa con quién voy a trabajar y dónde voy a trabajar, ¿no? No me metas en un edificio potrosco que hay, no voy yo, ni porque al final es verdad que ese mood de frescura, de alegría, de luz, bueno, pues eso también se transmite en las dinámicas de trabajo, ¿no? Bueno, y que pasan muchas horas al día trabajando, efectivamente. Bueno, el siguiente proyecto... Vamos por el 33. Pues eso hay que hacer, ya veo, nos mata Nadia. ¿Hasta qué podemos? ¿Hasta 40? ¿Hasta 45? ¿Sí? Vale, venga, perfecto. Pues vamos directamente. El local para el segundo centro del GONC eran 2 plantas dentro del centro comercial de La Moraleja, en un atrio, 2 plantas, bueno, visualmente desconectadas, también internamente desconectadas, que teníamos que crearles una conexión interior, que fue parte del reto, pero a la vez fue la oportunidad para hacer una cosa un poquito especial. Y estas son las plantas, planta baja, planta alta, 3 salas de yoga, 2 vestuarios, acceso y bueno, y un office para entonces, bueno, estos fueron nuestros elementos. Sí, antes un poco de esto, ¿no? Como veis aquí, bueno, el carácter del proyecto y del cliente es muy diferente, ¿no? Porque, bueno, venimos del bullicio, del negocio, del mundo de la presión, ¿no?, a esto que es totalmente lo contrario, ¿no?, la descompresión y la espiritualidad, ¿no? Pero por otro lado también teníamos un bufete cuando lo cogimos, que además estaba justo cambiando su identidad corporativa y estaba todo muy estructurado, desde los rótulos que había en los baños a, bueno, pues un poco, pues las dimensiones de los despachos, todo era pues un puzzle que tú tenías que encajar, pero había un montón de directrices, ¿no? Aquí, sin embargo, no había eso, había un centro que sí tenía un cierto carácter y, bueno, de lo que se trató es un poco incorporar ese mundo de pues una empresa más estructurada a uno que lo estaba menos, pero que por otro lado sí tenía una serie de valores que a través del proyecto de la arquitectura y de su representación, ¿no?, tanto en la arquitectura propiamente dicha como en los elementos del interiorismo, pues era muy interesante destacar, ¿no?, y representar. Perdona, sí. Salva. Este fue el primer acercamiento que hicimos al cliente, ¿no? Este es su logo, y entonces empezamos a indagar también, casualidad también nosotros practicamos yoga, con lo cual es en ese centro, con lo cual era bastante fácil acercarnos a ese mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que había pues un elementos como de organicidad, ¿no?, como de transición, de un poco de espiritualidad. Sí, cogiendo referencias orientales, ¿no? O sea, las puertas orientales del budismo y tal, estos son círculos que son accesos muy simbólicos a parques, a edificios, a una serie de sitios. Y el equilibrio y tal, o sea, toda esta geometría circular es la que nos inspira un poco para generar elementos a nivel horizontal, vertical y tridimensional. Por ejemplo, el acceso, ¿no?, lo hicimos de esta manera, un poquito, bueno, pues diferente, llamativo, para que la gente también cuando pase pues le llame la atención y vaya a informarse y puedan captar clientes, que al final la arquitectura es una herramienta de captación de clientes, ¿no? En planta baja y en planta alta, pues los círculos estos, pues la recepción vamos a hacerla también inspirada en el círculo, el elemento de comunicación vertical también, pues un círculo extruido, una hélice, etcétera, etcétera. Estas, bueno, la paleta... son el mood board, ¿no?, de los materiales que ya nos encontrábamos en el otro centro y que parte queríamos mantener o integrar o implementar, ¿no? Y aquí tenemos alguna foto, ¿no? Este era la recepción de acceso y una especie de tienda, ¿no?, que tenían para venta de productos. Y este un poco el resultado de toda esa zona de acceso, ¿no?, y de estancia, de espera, este es el elemento que comentaba Carol, ¿no? O sea, todos esos elementos circulares, en este caso la recepción, que integraba por un lado, o sea, porque en el fondo no era muy grande, era muy pequeño el espacio, entonces una única recepción tenía que integrar a una persona
que atendía a los nuevos clientes o a los clientes existentes, atendiera la tienda, tuviera el material, las toallas y todo eso en esta zona y bueno, o sea, daba esa misma recepción, como veis, era una recepción a distintos niveles que servía como tienda, servía como recepción, servía como almacenaje de los alumnos, etcétera, etcétera. Y además servía también, le metíamos unas lamas de fondo que cerraba de alguna manera la visual desde el acceso al fondo del local, ¿no? Y otro de los elementos, bueno, probablemente el elemento principal, más llamativo, más momento Instagram que dominamos, ¿no? A veces, es esta escalera suspendida, flotante, muy liviana, que es la que está en el fondo, digamos, del espacio más social, ¿no? De acceso y tal, compartido, que conectaba las salas de abajo con las salas de arriba. Entonces, bueno, es como veis, un elemento con unas pletinas muy finas, colgadas del forjado. Bueno, tenemos que hacer toda la intervención estructural del forjado, de conexión, que fue complicado. Sí, hay que decir también, bueno, que no lo contamos porque al final, como ya el proyecto se termina, esto no se cuenta, pero ese también tuvo su reto, ¿no? Porque él era un centro comercial gestionado por una empresa, un fondo de inversión, que son muy exigentes. Entonces no se podía trabajar en cualquier momento, eso había que trabajar de noche, determinados trabajos, todo lo que es aplicado de estructuras, por seguridad, por ruido, recrecidos de hormigón, etcétera, etcétera. Pero es que además había que hacerlo en tiempo récord, porque esto se inauguró en febrero 2020. Es verdad, es más, se inauguró en marzo 2020, a principios de marzo 2020, y entonces había que terminarlo en 3 meses. Fue un centro, o sea, un local que se hizo tal cual lo abrieron, lo cerraron porque llegó la pandemia durante 6 meses. O sea, un drama. Sí. Desde el punto de vista financiero para el cliente. Para nosotros bien, porque habíamos cerrado nuestra lista de repasos. No, o sea, fue clavado, ¿no? Cerrar el proyecto y confinarnos prácticamente, sí. Claro. Para la propiedad, pues os podéis imaginar que fue un dramón, ¿no? Bueno, esa es la parte de arriba de la escalera. El círculo superior, pues es como rememora un lucernario, ¿no? Que es lo que falta en un centro comercial. No hay luz natural, pues lo recreamos siempre a través de la iluminación. Trabajamos muchísimo la iluminación nosotros, tanto directo como indirectamente. Lo integramos en paramentos, en mobiliario, en todo. O sea, trabajamos muchísimo, ¿no? Para nosotros, sí. En todos los proyectos es uno de los puntos más relevantes. Era cierto que teníamos en el anteproyecto teníamos un lucernario allí, ¿no? Y al final no se animaron a abrirlo, porque claro, imaginaros el chorro de luz, ¿no? Desde arriba iluminando toda la escalera, ¿no? Pero claro, veían que ya tenían que cortar impermeabilizaciones, hacer, bueno, otra serie de obra que les podía suponer un problema, ¿no? Y por ahí hicimos un quiero y no puedo, y bueno, quedó bastante bien, ¿no? Una especie de pseudo lucernario artificial. Una serie de fotos de la obra, esto obviamente calculado por nuestro estructurista, que es muy fino en este tipo de detalles de mobiliario. Y luego, bueno, fotos rápidas del espacio para que veáis que el mundo del círculo pues aparece en muchos sitios para poder ver el interior de las salas, ¿no? Puertas. Eso es, sí. Y luego, bueno, todo el tema del mobiliario, porque tiene muchísimo equipamiento y material pues para poder alojarlo, la iluminación indirecta, los tonos muy suaves, muy tenues, muy neutros para crear esa atmósfera de bienestar, de relax, que es el que hace falta. Pues muy importante también en estos espacios que, bueno, pues muchas veces uno va por ahí y no se lo encuentra, es evitar la luz directa en los techos, porque claro, cuando uno está haciendo ejercicio boca arriba, pues es muy molesto, ¿no? Sí. Evitar el deslumbramiento, ¿no? Es muy importante. También es verdad, pues eso, una vez más trabajamos ese tailor-made, ¿no? Desde la escala grande hasta la escala pequeña, ¿no? Estábamos desde haciendo esa mega escalera o esa estructura o esas instalaciones hasta el detalle del mobiliario, del banco integrado con las taquillas o el mobiliario de todas las salas de yoga para albergar todo el material, ¿no? Que al final nos tuvimos que sentar con el cliente y decir, a ver, ¿cuántos mat tienes? ¿Cuántas bolas de pilates? ¿Cuántos no sé qué? Entonces tuvimos que hacer el inventario de todo el material para ver cómo lo íbamos a albergar, ¿no? Porque al final, si hacíamos un mal mueble, iba a estar todo desordenado permanentemente, ¿no? Entonces necesitábamos como... Entonces... bueno, y este es el final que además yo me quedé justo vinimos a hacer unas fotos al final ya del confinamiento
Y yo digo, o sea, los proyectos como son como los niños, pues les cuidamos igual. Pues fue final de proyecto y nació, ¿no? Mi primer hijo justo semana después de hacer esta foto, que ya se me ve que y estaba el proyecto a punto de anterior caramelo. también le coincidió a Saloa con su segundo embarazo y también nació justo cuando acabamos Bueno, la obra. el estado de repaso se iba acaba- al niño a la hora, ¿no? Pero ibas con el carrito tengo ahí. 2 y no voy a tener más, ¿eh? No creéis que cada proyecto me sale un niño, o sea, que ha sido circunstancial, ¿sabes? Pero bueno, que es verdad que en DLA este fue el primero, DLA fue el segundo y ya. Ya. Plántate ahí, por favor. Bueno, y el último proyecto, que es una reforma de un piso, que en realidad son 2 pisos segregados, porque querían uno para ellos, para la pareja, y otro para el hijo de ellos. Bueno, aquí lo que comentaba Alberto, ¿no? O sea, que el cliente pues se convirtió en un amigo nuestro, no lo conocíamos, tenía referencias nuestras, nos encargó el proyecto y la verdad es que ha surgido una amistad estupenda, ¿no? Aquí otra vez, bueno, proceso de escucha, obviamente, como en todo cliente, pero aquí la relación es infinitamente más cercana, ¿no? Más es entender, ¿no? Ponerse en la piel del cliente porque está proyectando todas sus deseos, todas sus expectativas, ¿no? Entonces hay que tratarlo, bueno, pues... es una relación más cercana y más caprichosa también, ¿no? Porque al final, cuando alguien proyecta la casa de sus sueños, y además a veces la pareja pues no siempre coincide, o sea, hacemos trabajo de arquitecto, hacemos trabajo de psicólogo muchas veces y intentar aunar posturas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco el éxito de este proceso es intentar también estructurarlo a la escala que sea, pero llevar un cierto orden que te permita avanzar en el proyecto y también nuevamente cumplir las expectativas en cuanto a plazo y presupuesto, que bueno, pues aunque sean más elevadas, siempre hay un presupuesto que cumplir y por supuesto siempre hay un plazo de entrega, ¿no? En este caso también hicimos todo el mobiliario. Uno de los dueños, su hobby es los cócteles y el otro es cocinar, con lo cual cada uno tenía su espacio donde desarrollarse, ¿no? Y bueno, eso era... o sea, yo no... El que era de los cócteles no hablaba de la cocina y el de la cocina no hablaba de los cócteles, cada uno. Pero del resto sí hablaban. Pero del resto hablaban los dos, efectivamente. Bueno, ellos también tenían muchas ideas preconcebidas porque tenían experiencia en haber hecho reformas en otras casas, en Estados Unidos, en Miami. Bueno, es una pareja que tiene como varias casas y claro, un cliente muy exigente con las calidades, con los detalles, con todo. Tenían muy claro lo que querían y bueno, hay cosas que no puedes... O sea, tienes que hacer concesiones. O sea, el suelo, por ejemplo, aquí, pues Fran quería su damero, pues hay que darle gusto a su damero, ¿no? Eso era lo único. O sea, llegamos al proyecto y decía, yo quiero damero en mi cocina. Y eso es inamovible. Inamovible. Y luego Antonio quería su bar cóctel negro. O sea, nosotros queríamos ir pues a un ambiente más mediterráneo, más colores crudos, neutros, relajantes. Y ellos tenían su idea de que queremos colores más oscuros, queremos metales. Entonces tuvimos que meter bastantes metales, ¿no? Pero bueno, el resultado ha quedado muy bien, ellos lo disfrutan un montón cuando vienen a Madrid. El tema de los mármoles también, o sea, ellos tenían como muy claro que querían X mármoles, determinados mármoles, en el aseo que hemos visto antes, en este baño, en el otro baño. Bueno, pero pongamos mármol en un lateral y en el otro podemos poner un wallpaper o tal. No, mármol. Y lo ¿no? querían brillo, suelo, ¿no? techo, Nosotros íbamos a mates y ellos iban a brillos. Y bueno, pues nada, sí, hay que que darles es el único gusto, proyecto ¿no? que hemos puesto todos los mármoles brillos, ¿no? Reflectantes. Pero mira, ahí están recamendados. Y bueno, y es verdad que en este lado, en el apartamentito de 60 metros del hijo, ahí nos dieron más cancha y ahí fuimos a mates. Bueno, es un espacio único de cocina, salón, comedor, todo integrado en muy poquita superficie, entonces, bueno, hicimos todo muy, muy integrado, ¿no? Esta es la conexión, si veis, hay una puerta de conexión entre los 2 pisos para que tengan su independencia, pero sí, pero que pueda ser ampliable, ¿no? Porque ellos, como tienen amigos que vienen, etcétera, en un momento determinado, pues necesita más espacio, cogen el apartamento del hijo, ¿no? Una habitación, el baño, un aseito pequeñito. Y bueno, y la celebración final no podía ser de otra manera que cocinándonos y dándonos un estupendo cóctel. Sí, la verdad es que, bueno,
disfrutándolo, ¿no? Al final también, una vez más, poder disfrutar una vez terminada la obra con el cliente, ¿no? Y poder celebrarlo, y bueno, pues también es un punto de mucha satisfacción, ¿no? Ese de decir, oye, estamos haciendo lo mejor posible, pero también lo estamos haciendo para ellos, para nosotros, pero para ellos también, ¿no? Y ellos contentos y nosotros también, ¿no? Al final. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, primero que nada, enhorabuena por la presentación y por los proyectos. Haré lo que pueda. Habéis dejado el listón demasiado alto para mí, pero bueno. Vamos a ver. Yo soy Enrique Espinal, director de Carintec, empresa que forma parte del grupo Carinvisa. Nuestra presentación tiene 3 bloques. El primer bloque es una parte más de presentación de grupo. Luego tenemos una segunda parte que es más teórica de lo que es la propia sesión en sí. Y una última parte en la cual he traído 10 proyectos, pero no os asustéis que solo hay 4 fotos por proyecto, ¿eh? No hay problema. La primera parte, bueno, a la presentación, a ver esto, le hemos titulado El detalle sí importa, carpintería técnica para arquitectura a medida. Lo iréis viendo durante toda la presentación, pero nosotros trabajamos básicamente a medida. Entonces, sí que partimos en algunos casos de proyectos, de productos estándares, pero al final los adaptamos siempre a la medida del proyecto. Grupo Carinvisa lo componen 3 empresas, Carinvisa y Carintasa, por orden cronológico. Son las 2 empresas que están dedicadas a la fabricación, suministro e instalación en algunos casos de carpintería exterior, ventanas, balconeras y puertas calle. Posteriormente se incorpora Carintec, empresa que dirijo, y que está más especializada en la carpintería técnica interior. El grupo tiene aproximadamente unos 43 años de historia, empezamos en el 82 aproximadamente, y lo componemos en total más o menos unos 50 y pico profesionales, entre los cuales hay un equipo importante de carpinteros, profesionales de la madera, barnizadores, maquinistas, etcétera, y luego pues un equipo técnico que está formado por arquitectos, ingenieros, aparejadores, delineantes, interioristas, etc. Como modelo de negocio, tal y como os decía, en un origen, Carinvisa en el año 82 se funda con la intención o con el objetivo de fabricar ventanas de madera y digamos que la evolución del grupo le lleva de la empresa, le lleva a una especialización sobre todo en elevadas características técnicas a nivel térmico y acústico, ¿vale? Poco a poco, con la evolución del grupo y del portfolio de productos, pues se incorpora Carintec. Carintec es la empresa del grupo que se dedica a la construcción y decoración de proyectos singulares, de todo tipo de usos, es decir, hoteleros, residenciales, hospitalarios, auditorios, edificios de oficinas también, residencial ya lo había dicho, ¿vale? Entrando un poco ya en lo que es la ponencia en sí, nosotros en esta charla lo que queremos compartir es, nuestra manera de ver la arquitectura, porque nosotros pensamos que la arquitectura sí, no solo nace en el diseño, pero después también hay una interacción, aparte con el constructor que nos recuerda que no tiene dinero, pero sí que es verdad que coincidís los actores en una cosa, en que no tenemos tiempo. Al final se produce un diálogo entre las partes, tiene que haber una escucha activa con el cliente y el contexto, es decir, escuchar el contexto también, donde va ubicado la construcción o el proyecto. Personalizamos soluciones genéricas, siempre tienes que partir de una puerta, pero luego lo diferencial es lo que le vas añadiendo a esa puerta en función un poco del uso, ¿no? Proponiendo detalles que construyan identidad, y al final, de alguna manera, utilizando materiales como parte esencial. ¿Qué vemos? Bueno, pues nosotros lógicamente pensamos en madera, pero intentamos construir con precisión. Entonces, al final, la elección de los materiales
derivada de ese diálogo inicial que hemos comentado, es lo que hace que cada proyecto sea único y singular y que la utilizabilidad o usabilidad del proyecto nos genere de alguna manera un diálogo que nos lleve a productos pues especiales y a medida. Al final son productos ad hoc. En este caso, los 10 proyectos que os vamos a enseñar, 3 de ellos son de proyectos residenciales, luego tenemos 4 hoteles y 3 proyectos que son de usos muy diferentes a todo lo demás. Empezamos con un palacete en Barcelona que se ha construido recientemente. Este proyecto ha sido un proyecto, la verdad es que aquí hemos colaborado con el estudio de interiorismo de Cristina Carulla. Este proyecto ha sido publicado en la revista Vogue y cada sala está diseñada con un objetivo muy diferente. Esta es la habitación principal. Aquí nos pidieron, por ejemplo, los vestidores en madera de rechapado de roble natural y con una marquetería conformando, digamos, una cuadrícula. Sin embargo, aquí estamos viendo la biblioteca, por ejemplo, que tiene una laca con un color muy particular, pero, como bien habéis dicho vosotros, el cliente casi siempre tiene la razón. Seguimos con más armarios. Digamos que una parte importante de los armarios y el mobiliario en madera de roble. Esto es otra visual de lo que sería la propia biblioteca. Y en otras zonas, como por ejemplo en los baños, pues preferían luces, tonos más claros, ¿no? Lacas blancas o rales, digamos, más suaves. El segundo proyecto que os queremos enseñar a nivel residencial son unas viviendas que hemos terminado hace poco en la calle Padilla de aquí de Madrid, en Padilla 66. Aquí, ¿qué quería explicar, digamos, o qué quería que el usuario final viera el promotor? En la entrada, pues una entrada pues más bien muy majestuosa, maderas naturales. Aquí tuvimos que inventarnos una especie de mallorquina porque la visual de detrás era muy fea y querían que entrara la luz pero que no se viera. Bueno, pues ese es el resultado. Al final, lo que estábamos hablando. Sin embargo, en las viviendas, porque el precio por metro cuadrado de Marqués de Salamanca ya sabéis lo que es, y lo que quería el promotor es que se vieran espacios muy amplios. De ahí todo laca blanca para generar una sensación de amplitud. ¿Vale? Seguimos con la laca. Sí que guarda, por ejemplo, en los muebles de baño madera natural, pero luego pues combinando con herrajes negros, ¿vale? Esto es otra visión del vestíbulo, en la cual pues el promotor en este caso quiso que se le serigrafiara su logo al final. Bueno, estos son particularidades de los proyectos. Vale, estos son 2 viviendas en la calle Caspe de Barcelona. Aquí se unieron 2 pisos. Este piso mide aproximadamente unos 300 metros cuadrados. Entonces, en las zonas de tránsito rápido y que el cliente nos separa, querían una imagen, digamos, con mucho peso, madera de nogal, natural, y sin embargo, en los espacios y en las zonas más de uso continuo o demás, ¿veis? Todas estas zonas vienen a ser zonas más de paso, no te paras mucho, es un piso muy amplio, no importa comerle espacio con una madera oscura, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, en el comedor nos dice, no, aquí lo queremos todo mucho más clarito, mucho más tenue, que haya un ambiente mucho más de relax, vamos a decir. Y la cocina, bueno, mantiene piedras y madera de roble. Los armarios siguen, estos son en las habitaciones también un poco lo mismo, ¿no? Maderas más suaves. Bueno, aquí pasamos a un edificio de oficinas. En este caso es un edificio de oficinas en D38, aquí colaboramos con el estudio de arquitectura BCA de Barcelona. Ellos estaban construyendo un edificio de oficinas que no iba a un usuario determinado, es decir, lo alquilaban por plantas. ¿Qué pasa? Que entonces ellos dejan las plantas diáfanas y lo que les preocupa a ellos es entregar un edificio con unas zonas comunes chulas, vamos a decir. ¿Qué pasa? Que quieren que el usuario, que es donde descansa y donde pasa los tiempos, tenga pues espacios muy diáfanos, con mucho nivel de decoración para lo que es un edificio de oficinas. Aquí, bueno, como también hay la posibilidad de alquiler de empresas internacionales, lo que hacen un poco es
ponen unas imágenes recordando ciertos edificios muy conocidos de Barcelona, pues la Torre de Collserola, la Sagrada Familia, ¿cómo se llama? La Torre Akbar también, ¿vale? Luego los mostradores, por ejemplo, pues mostradores con un nivel de diseño bastante elevado, maderas naturales de palillería en las escaleras, etcétera, y falsos techos, pues también de lamas claras. Esto es un edificio que no tiene nada que ver con todo lo que hemos enseñado hasta ahora. Esto es un molino de aceite. Aquí, esto es una familia de origen catalán que se fue a Burdeos y a la vuelta decidió que quería cultivar una oliva para producir un aceite premium. Entonces, claro, para llegar al cliente final, pues dice, la mejor manera de llegar al cliente final es que pueda probar mi aceite. Entonces, ¿qué hace? Pues crea dentro de la finca, en un edificio que hay, una zona de catas, ¿vale? Entonces, claro, preservando un poco el aspecto rústico de la finca, le da unos toques modernos. Los tiradores, por ejemplo, no son rústicos. Sin embargo, un roble con muchos nudos, por ejemplo, ¿vale? Zonas con un nivel de detalle bastante elevado, pero que a la vez no deja de ser pues una zona rústica. ¿Veis? Las manillas también, herraje negro, cierre magnético, etcétera. Bueno, ahora pasamos a lo que es el bloque más de hoteles, ¿no? El Hotel Urban by Marriott es un hotel que está en Barcelona, es un hotel urbano 100%, está en la zona del 22 @ y aquí el promotor, digamos, lo que nos pide es que el usuario cuando entre cambie mucho el chip a nivel de ver asfalto, ladrillo, etcétera. Entonces quiere darle un ambiente o un aspecto muy natural. De ahí, por ejemplo, que las columnas las quiere transformar en árboles o que digamos que lo decora con mucha planta, mucho producto natural, simulando incluso, bueno, aquí un poco lo que decíamos del diseño, de lo que te piden, del trabajo ad hoc, un poco. Una mampara de madera natural, teñida, las moquetas que intentaban que simularan las caídas de hojas, por ejemplo, para que el cliente rompiera un poco con la madera natural tanto en el techo como en las columnas como en las paredes, e incluso llamándole a un espacio, el espacio del buffet, la alcachofa. Es decir, quería llevar al cliente todo el rato a pensar en productos naturales, porque estaba en medio de una ciudad. El Hotel Condes, en este caso actuamos solo en lo que se refiere a la carpintería exterior. Aquí la necesidad del cliente es un hotel de 5 estrellas gran lujo, está situado en Paseo de Gracia, la ubicación no hace falta nada más. Pero lo que él, claro, en Paseo de Gracia un sábado a las 6 de la tarde hay mucho ruido. Entonces, ¿qué necesita el cliente? Que cuando el usuario entre a su espacio de relax tenga un confort a nivel, sobre todo, acústico y energético. Ventanas V90, atenuación acústica por encima de los 45 decibelios y, lógicamente, con unos valores de resistencia energética muy altos, ¿vale? Es un edificio histórico, de ahí las ventanas de madera, ¿vale? Y aquí podéis ver diferentes visiones de la fachada. Un edificio que entiendo que todos vosotros conocéis, el edificio Canalejas, el Hotel Four Seasons. Aquí actuamos a nivel de grupo también. En las fachadas históricas, las ventanas de madera, bicolor, digamos en tonos oscuros por fuera y lacadas en blanco más para la parte interior. Esta era la fachada principal. Esta es la zona del Fountain Level. Aquí estos 3 armarios, un poco hablando de lo de el desarrollo ad hoc de los proyectos. Aquí esto es una sala de convenciones. Aquí nos pide el cliente que necesita 3 armarios que tengan el mínimo número de puertas posibles con la máxima apertura. Entonces, porque los camareros en muy poco tiempo tienen que atender a muchísima gente y tienen que ser escamoteables para que el office sea de fácil acceso, pero a la vez muy resistentes. Tuvimos que fabricar unos herrajes que no existen en el mercado y bueno, hemos cruzado los dedos, de momento no nos han llamado. El Hotel Palace de Madrid. Bueno, aquí hemos participado en la reforma del Hotel Palace, un hotel, bueno, pues que como conocéis es un edificio que se construyó en origen en el 1910 y que no había tenido ninguna reforma integral hasta ahora.
Nosotros aquí hemos participado en la carpintería interior, básicamente, porque, aunque parezca una cosa rara, porque es un edificio que tiene la máxima catalogación histórica, las ventanas no son de madera. Bueno, todo lo que compone a las habitaciones, armarios, que teníamos que dar un aspecto un poco de un edificio antiguo, a la vez que resistente y con materiales actuales, ¿vale? Me quiero detener en esta fotografía porque aquí solo se ven unas puertas de entrada, pero esto fue uno de los retos de la obra. Miguel Díaz de Ruiz Larrea nos dice que tienen patrimonio, les ha dicho que pueden conservar las puertas existentes o les deja cambiar las puertas a cambio de que les den mejores prestaciones de las que las puertas actuales tenían. Bueno, las puertas eran unas puertas del 1910, en madera de caoba, en madera de sapelli, y querían unas puertas miméticas, pero que fueran puertas resistentes al fuego y con atenuación acústica. Era imposible. Entonces nosotros le decimos, bueno, tras un debate con Carlos, con mi compañero que estábamos allí, le ofrecemos hacerle puertas fresadas, simulando el dibujo de las puertas que había, que se fabricaron en el 1900, y que las pintaran. Bueno, Miguel Díaz se puso las manos en la cabeza. A ver, has dado una puerta pintada en el Hotel Palace. Bueno, entonces contactamos con un pintor que habíamos colaborado en otras obras, Wenceslao, y le dijimos que necesitábamos que imitara una puerta de caoba. Fabricamos una puerta pantografiada RF30 con una atenuación acústica de 35 decibelios, y este señor hizo una obra de arte encima de cada una de las 420 puertas, porque si no las ves, si no te lo dicen, piensas que son de madera. Bueno, y para acabar, otro proyecto que no tiene nada que ver con todos los que he explicado, no sé si voy muy mal de tiempo. Aquí, bueno, el auditorio de Grifols, el arquitecto era de la propia familia. Él nos pide un auditorio que parezca una caja de madera, en roble macizo, fácil también todo, en roble macizo, paredes, suelos y techo, y con un comportamiento ante el fuego BS1D0. Una madera maciza que sea resistente al fuego, fresada por el tema acústico, etc. Aquí en la entrada ya puedes ver los biombos que ya están, digamos, construidos y fabricados de esa forma, ¿vale? Aquí son dos paneles de luces y sonido y un guardarropía. Y luego cuando entras a lo que es, bueno, esto es una mampara, ahora veréis, bueno, un poco del proyecto a la realidad. Esto es una sala que luego veremos de la propia familia Grifols, que tiene acceso visual al auditorio, pero que desde el auditorio no se les ve, ¿vale? El auditorio propiamente dicho, os he dicho antes que querían paredes, suelos y techo. Cuando hablábamos de los presupuestos, pues nos quedamos en las paredes y en el suelo. Bueno, entonces la sala de la familia Grifols, que nos pidieron que la adaptáramos a sus necesidades, tiene un ventanal que tú desde el auditorio no lo ves, pero ellos están siguiendo perfectamente lo que está pasando dentro. Y como al final el arquitecto quería paredes, suelo y techo, dijo, bueno, aquí no pongo el suelo, pero aquí el techo sí, esto es una foto del lavabo. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Nadia, por la organización de este evento. Para nosotros es un placer participar en este evento. Hemos aprendido mucho en las dos anteriores presentaciones. Nosotros somos, él es Juanjo Martín, es área manager en Villeroy-Boch. Yo soy Marc Casablancas, soy el gerente de la compañía aquí en España y Portugal. Nosotros estamos representando pues, esta empresa, que es una empresa de origen alemán, con más de 275 años de historia. La empresa es especializada en la fabricación de cerámica sanitaria, es principalmente pues, la división que más se conoce, aunque también es muy popular la división, digamos, la dedicada al menaje al hogar, que también posiblemente la conocéis. La compañía, dentro de sus últimos hitos así más importantes, fue la adquisición del grupo, bueno, de Ideal Standard,
que forma parte ahora mismo pues del mismo grupo. Por eso que veis aquí pues los dos logos de la compañía. Nosotros, bueno, como Villeroy Boch, tenemos un elenco de producto pues muy extenso, una gama pues en cerámica sanitaria pues con distintos formatos, con distintos colores, materiales, y pensamos desde nuestro punto de vista que bueno, que es también una herramienta que puede facilitar pues esa personalización de los proyectos que estamos comentando, ¿no? Digamos, uno de los retos que tiene el conseguir la personalización con un producto industrial es hacer que cada baño tenga su propia personalidad y que tenga su propia alma. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, digamos, lo que Villeroy aporta y tiene, y con lo que en una personalización de un baño podemos conseguir, es usar todas las herramientas que tenemos, como son los diferentes colores, las diferentes texturas, las diferentes geometrías que podemos tener en cualquiera de los elementos que pueda haber en un baño. Solamente con una imagen de un inodoro, de un lavabo, en función de cómo tenga las dimensiones, las formas, los ángulos, nos va a transportar a estar en un proyecto de unas oficinas, como estábamos viendo antes en los tres ejemplos que habéis puesto, en las oficinas de un estudio de abogados, de un bufete de abogados, va a haber unas líneas que pueden ser más rectas, más urbanas, más cosmopolitas, a un contraste con que era la vivienda particular, donde entran en juego colores, entran en juego otros tipos mucho más orgánicos que dan este juego. Este es digamos, el alma y la personalidad que se le puede dar a cada baño. Es decir, si vemos una imagen como esta, pensaremos inmediatamente en un baño privado donde han querido buscar líneas orgánicas. Además es una colección que imita los cantos rodados y las gotas de rocío, tanto en todos los elementos, desde la bañera, el lavabo, incluso la grifería, que también es de la compañía. Como veis, siempre con este tipo de ideas, el usar, por ejemplo, las maderas naturales en los muebles, o incluso las piedras en las encimeras de los baños, de los muebles de los baños, nos va a transportar y le va a dar esa propia personalidad a cada proyecto. Siempre vamos a tener la posibilidad de ir buscando qué alma y qué elemento podemos usar en cada baño o en cada proyecto. Es decir, si igual que estábamos viendo antes, que el ejemplo que ponía del estudio donde hacen el aceite, donde lo muelen, pues podría ser un ambiente muy clásico y podemos usar pues, un baño como este de lavabo negro, es un lavabo clásico. Es decir, usando diferentes aspectos y diseños son los que nos va a llevar a cada tipología de proyecto. Siempre además nos lleva a transportar, porque el baño durante todos estos años, ya desde hace bastantes años, lo que ha ido a buscar es pasar, esto ya pasó en la cocina, de pasar a lo útil a transportar a una sensación, a una emoción. En el baño pasa igual. Se ha pasado un curso bastante largo donde el baño ya no es solamente un sitio donde sea una necesidad, sino que sea un disfrute y una emoción, y el hecho de disfrutar, incluso el mostrarlo a las visitas cuando llega a una casa. Esto es un detalle importante en todos ellos. Como veis, son diferentes ambientes en diferentes posibilidades. Incluso, por ejemplo, aquí estamos viendo un inodoro recto con un acabado en dorado, donde se mezclan, donde en cada caso, en cada proyecto se ha querido buscar una idea diferente, una necesidad diferente. Villeroy además es una empresa que a nivel internacional colabora con los intentamos que sean los mejores o más llamativos, o los que den un valor especial a nuestros productos, como son Roberto Palomba de Paloma Sarafini, o puede ser Christian Mas. Hay diferentes opciones y que nos permiten jugar con estas líneas más industriales, más urbanas, más orgánicas. Cada diseñador tiene su propia seña y su propia identidad.
La conclusión de todo ello es que Villeroy y Boch no solamente es un proveedor de materiales, es un proveedor y un creador de ayuda y una ayuda al proyectista, para que, pues en el caso, como estabais hablando, por ejemplo, en el caso del estudio de yoga, seguramente habría algún producto que dentro de Villeroy puede encajar. Es decir, necesitamos líneas redondas o líneas que den esa serenidad al ver el baño, pues podamos tener ese aporte de ayuda, de ideas y de ese valor añadido que pueda tener el producto. Hasta aquí es la parte un poco de lo que era la disertación, de lo que es el tailor-made, porque realmente para un fabricante, como decía antes, industrial, dar ese valor añadido del baño a medida es un reto, sin pasar por hacer cosas diferentes o únicas. Aquí podemos ver un poco ejemplos más claros de dónde hemos estado, por ejemplo en el... Sí, aquí digamos que dentro del elenco de Villeroy Boch tenemos producto muy indicado pues para cada tipo de proyecto, ¿no? Está el proyecto pues hospitalario, digamos con unas exigencias a nivel pues de un tipo de producto, un tipo de acabado que facilite la limpieza, que garantice esa higienización de los espacios. Tenemos el proyecto más enfocado residencial, que traslada pues a esas sensaciones, tenemos el proyecto más enfocado para zonas comunes o oficinas, o sea que al final es un catálogo extenso con un repertorio de producto que intentamos poder cubrir las distintas necesidades, ¿no? También en esos proyectos en los que hemos visto antes, un edificio que parecía la imagen de antes, pues un edificio que creo que es el edificio más alto en Alemania, la estructura más alta en madera, ¿no? Pues tenemos también aquella colección pues que a nivel de diseño, colores, etcétera, pues puede acompañar en la filosofía de ese proyecto. Digamos que dentro de buscar esa personalización también hay que buscarlo no solamente en los grandes baños, primer baño, sino también en baños más reducidos, un baño de cortesía o en un baño de una pequeña oficina, pues poder tener esa personalización. Digamos, dentro de todo el portfolio de producto que tiene el grupo Villeroy, incluido Villeroy y del estándar, el portfolio es bastante extenso para todas las necesidades. Pensando de nuevo en el bufete de abogados, por ejemplo, si viéramos este baño podríamos encajarlo y pensar que podría ser adecuado para un estudio de abogados donde tiene que ser mezclar acabados negros mates, líneas tal vez más frías, no son tan orgánicas, que podría encajar perfectamente. O si vamos a este tipo de ambiente, buscamos unos elementos que sean mucho más clásicos. Dentro, lo que decíamos, de la gama de producto que podemos hacer, ahora pensando bajo la marca Ideal Estándar, también hay una gama muy extensa en producto para tanto hospitales, residencias, donde también es necesario darle una personalidad. No tiene por qué ser algo frío, industrial, sino que tenga una imagen más agradecida, que transmita un poco de calidez. Sí, y esto también es importante para nosotros para poder trasladar esas prestaciones de esas colecciones, digamos, a PMR, pero que no siempre pues represente pues que una limitación al diseño o al color en los distintos elementos, etc., ¿no? Bueno, aquí ya vemos casos concretos. La verdad es que la mayoría de los casos son fuera de España, porque la presentación que nos han... Sí, estamos trabajando en base a una presentación que nos ha facilitado el grupo, ¿no? Pero bueno, son también espacios emblemáticos. Esto es una vivienda privada de lujo, donde bueno, pues se ha buscado pues identificarlo con los acabados en dorado, con líneas más curvilíneas. Este que es el edificio que hablábamos antes, que es el edificio más alto de Alemania con estructura en madera, pues aquí sin embargo interiormente los baños son líneas más frías. Podría ser un contrasentido, pero bueno, es la idea que ha querido buscar a la hora de hacer la decoración. O también, bueno, como este que estamos hablando, que es el
Pueden llegarse a personalizaciones como es el custom donde se utiliza un lavabo de Villeroy que se llama Octagon, que por el exterior es totalmente redondo, pero por el interior del lavabo tiene las aristas de un diamante. Además, el pie está hecho en cuero, es un producto muy concreto donde se le quería dar un toque bastante distinguido y diferente, y a pesar de, como insistía, un producto industrial, pero que tiene algo bastante único, una pieza única. Este es el Hotel Outback de París, pues igual, buscan... Hungría. Perdón, Hungría. Son ambientes mucho más clásicos. Zonas comunes, donde tenemos también soluciones de grifería, activación electrónica sin contacto, asimismo pues también temas de urinarios con activación sin contacto. O luego hablamos también el capítulo de hospital, que es lo que estábamos comentando, buscar siempre algo con un poquito más de alma y de la imagen más cálida, pero que cumpla todas las exigencias que requiere este tipo de productos. Os agradezco mucho la atención. Bueno, no sé quién se anima con la primera pregunta. Vale, también preguntas entre ustedes. Lo hemos hecho esto también. Empiezo yo para Villeroy Boch, que nosotros, por cierto, somos pequeños prescriptores de vuestros productos. Llevamos mucho tiempo trabajando con Sanitriver, que es distribuidor vuestro, y además es un gran defensor o promotor de todos vuestros materiales, ¿no? Entonces, hay una cuestión que mientras hacéis la presentación, yo iba un poco leyendo en las diapositivas, y posiblemente por un poco la falta de tiempo, el poco tiempo que os hemos dejado nosotros, no pudisteis profundizar, pero me parecía interesante quizás comentarlo, ¿no? Yo leía que, aparte de las cuestiones de diseños y colores, parece haber un componente tecnológico importante, tanto en el tipo de materiales que empleáis, ¿no? Que sean pues biológicamente adecuados, y también en el diseño de los sanitarios para hospitales, que parece que hay cuestiones que yo la verdad desconocía, seguramente vosotras conocéis más, de productos adecuados para que tengan una higiene pues más cuidada, ¿no? En estos espacios. No sé si nos podíais rápidamente comentar algo de eso, ¿no? Que creo que es interesante. Sí, vamos a ver, todo lo que es el Grupo Villeroy está continuamente innovando en dos cualidades importantes. Uno es el ahorro de agua y el otro es la eficiencia, por ejemplo, los inodoros. Ahora, la última incorporación que se ha hecho en el último año es un sistema de salida de agua. Pensar en los inodoros, un sistema de salida tipo Vortex, es decir, hace un torbellino, que es la última versión, que se llama E3, que lo que consigue es una eficiencia mayor, que te permite con la misma cantidad de agua poder limpiar, desaguar. Sabéis que realmente un inodoro, las certificaciones es hacer unas bolitas de plástico, hay un número estándar, o sea, ya específico, y eso tiene que estar evacuado solamente con una descarga de 4 litros. Con este nuevo sistema conseguimos duplicar, incluso si llenáramos la cisterna hasta la mitad con canicas de cristal, llega a desaguarlo por completo, llega a evacuarlo. Es una elaboración que hacemos continua. Por ejemplo, los acabados que se hacen, hacemos 2 acabados especiales. Uno es el Ceramic Plus, que lo que hace es que las gotas de agua se acumulen en el interior del inodoro y escurran, de forma que no queden restos de agua. Y de cara a los hospitales usamos unos tratamientos bactericidas con iones de plata, que además de que se combina con el Ceramic Plus, lo que consigues es, primero, que arrastre todo el agua, y segundo es que no aniden bacterias. Con los iones de plata se consigue prácticamente que el 90 y tantos % de las bacterias no lleguen a anidar. Y siempre estamos trabajando en este capítulo, en este aspecto. También yo diría que el diseño interior... Gracias, sí, disculpad. También yo diría que el diseño interior del inodoro
es importante pues lo que es la tecnología, digamos, de salida de agua, de descarga, pues recorra el máximo espacio interior del inodoro, que es algo pues muy importante. Nos vemos en tecnologías anteriores o todavía en algunos modelos existentes que el interior del inodoro pues quedan 5 o 6 centímetros de la parte de arriba que no es enjuagada por agua. Después solamente con la descarga y digamos las pequeñas aplicadoras de la misma descarga, aquella parte no quedaría higienizada. Y esto nosotros cuidamos mucho todos estos detalles, ¿no? También pues para... Yo voy a aprovechar una segunda pregunta a vosotros también, que se me ha ocurrido ahora. Yo estuve el año pasado en Japón y los inodoros en Japón son, todos sabemos cómo son, ¿no? Sí, ¿por qué creéis que en Europa y en Alemania, por ejemplo, que sí que hay un poder adquisitivo para poder comprar un inodoro que es mucho más caro que uno estándar, ¿por qué creéis que en Europa no tiene éxito? Es una cuestión cultural. Pasa como, digamos, a pesar de que va creciendo, y es más, nosotros lo notamos a nivel de facturación en lo que llamamos Smart Toilet, la facturación va aumentando año por año y además de forma exponencial, pero va muy ligado a una cuestión cultural. Ya pasaba en el pasado cualquier proyecto, por ejemplo, debería llevar un bidet, y ahora cada vez menos, incluso como fabricantes, ya empieza a haber colecciones donde no lo hay porque no se pide. En el Smart Toilet está justo empezando a hacer el contrario. Claro, cuando decimos aumentar no quiere decir que hayamos pasado a vender millones y millones, no ese es el caso. Pero sí el hecho de que cada vez va aumentando. Cada vez se avanza más en cómo funciona. Nosotros ahora incorporamos 3 nuevos modelos donde el tope de gama tiene hasta una desinfección por rayos ultravioleta, que hace que sea muy eficiente la limpieza y muy higiénico, con diferentes temperaturas de agua cuando hace la limpieza, con secado de aire, con diferentes temperaturas en el secado de aire. Todo ello lo puedes seleccionar, e incluso el asiento es calefactado. La prueba más evidente es que todos aquellos clientes que en un hotel han ido, lo han probado, lo normal es que cuando hacen una reforma empiezan a pensar. Luego ya entra el presupuesto, pero sí que empiezan a pensarlo. O sea que sí que paulatinamente va creciendo. Yo añadiría que es una categoría de producto, pienso que va en auge. Nosotros estuvimos presentes en la ISH, que es la feria del sector en Alemania, en Frankfurt, que se celebró en este mes de marzo, este año. Y la verdad es que la apuesta, tanto por parte de los japoneses como por parte nuestra, con la parte europea, digamos, era significativa. Nosotros ahí presentamos varias novedades, era una parte importante del stand dedicada a esta categoría de producto, y una categoría de producto donde, aparte de tener el asiento, que se busca el confort, porque tienes el asiento calefactable, buscas este tema de la higienización que comentaba Juanjo, buscas también el confort con luz indirecta, que si vas de noche pues tienes aquella luz de cortesía que no te hace falta ni de encender la luz del baño. O sea que es un producto. También las cánulas que tenemos, digamos, eyectoras, pues con 2 tipos de chorro para el usuario masculino y el usuario femenino. O sea que la verdad es que se ha ido a buscar dar la solución más personalizada para cada tipo de usuario. O sea que... Vale. Si alguien lo quiere probarlo, tenemos aquí los que están aquí en el toilet de hombres. Es este tipo de... justo. Lo tenemos instalado en la parte de hombres, pero es todo unisex, no hay problema. Bueno, los últimos minutitos que tenemos, no quería dejar de darle la posibilidad de que pregunte el público. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. No sé si están tímidos o no tienen preguntas. Pues si no tienen preguntas, alguna yo, como para también poder ir concluyendo. Les quería hacer una pregunta al estudio de arquitectura. Hablando de esto que también me gustó que han dicho, ¿no? Como cuando el problema se vuelve una ventaja. ¿Qué ventajas encontráis al trabajar en proyectos de escalas tan distintas, ya que tuvimos la posibilidad de que nos expliquen estas 3 escalas diferentes de proyectos? No sé quién quiere responder. A ver, bueno, creo que lo hemos comentado un poquito al principio. Yo creo que nos ayuda a mantenerlos como muy flexibles, ¿no? A la hora de diseñar, de plantear soluciones, el trabajar en diferentes escalas, diferentes tipologías, diferentes clientes, hace que estés siempre despierta, ¿no? O sea, te ayuda pues eso, a ser más creativa o a aplicar soluciones que en un lado has probado,
porque no las vas a probar en otro, un poco transgrediendo lo que es habitual en ese sector o con ese tipo de clientes o con ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces yo creo que sí que nos ayuda a ser más innovadores, a mantenernos más despiertos y más versátiles. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿No? Muy bien. A nivel personal, ¿no? A nivel un poco personal, no sé si ustedes estuvieron involucrados en la reforma del edificio Castelar, cuando estaban... Yo estuve en la reforma del edificio Castelar. Y el tema del costero, ¿no? Ahí como una especie de homenaje, digamos, como la glorieta Castelar. Sí, le hemos dado un poco de homenaje, las cosas como son. Bueno, Carol también estuvo en fase, pero yo hice toda la reforma del Hotel Castelar cuando estaba en el estudio Rafael de la Hoz. Y la verdad es que eso da para otra charla, porque claro. Tuve que hacer hasta 9-10 viajes a Tívoli a buscar el travertino exacto, porque en una rehabilitación ya de un edificio de este tipo había que buscar exactamente el mismo travertino, ¿no? Porque es muy difícil encontrar el mismo de un travertino comprado hace 40 años, con la misma veta, la misma tonalidad, etcétera, ¿no? Y traerlo sin que te engañen en el proceso, los italianos, que anda claro. Que lo que ellos no sabían es que yo hice Erasmus en Italia, y entonces fui de española tonta, pero sabía todo lo que estaban hablando, con lo cual, pero bueno, sí, es efectivamente el atrio de la Torre Castelar está hecho con costero de travertino. Costero de travertino y costero sí. Pero cuenta que originalmente no, o sea, bueno, en el proyecto original, el proyecto se terminó en el Banco Coca contrató a Rafael de la Hoz Arderius para hacer el proyecto. Y en un momento determinado llegó la crisis de los años 80 y estaba todo el edificio exterior, toda la carcasa exterior construida y el interior no. Que fue cuando ya lo pasó a manos de Banesto y luego a manos de Mutua Madrileña. Entonces decidieron terminar el interior rápido y corriendo de la manera que pudieran y metieron un ladrillo blanco en todo el atrio, ¿no? Entonces cuando Rafael de la Hoz Castanis, el hijo, tuvo que rehabilitar el edificio, bueno, y nosotros como equipo, nos planteamos si realmente el edificio estaba pensado para tener un atrio de ladrillo, que no era así, ¿no? Pensábamos que no había planos, ¿no? Pero que realmente el padre hubiese querido que fuera de travertino, ¿no? Lo que pasa que, claro, era un nuevo travertino, un nuevo espacio y entonces fuimos a visitar canteras y nos dimos cuenta que la materialidad que tenía el costero de travertino y el coste también, porque al final son los sobrantes que hay en la cantera que normalmente la gente no los quiere utilizar. Ahora empiezan a utilizarse otra vez, pero que no eran sobrantes, ¿no? Pues nos daba la posibilidad de incorporarlo en el atrio, ¿no? Y hace un efecto, si podéis visitar el edificio, con el lucernario que tienen, las luces y sombras de ese atrio, ¿no? O sea, en el costero es espectacular, la verdad. Yo creo que hay muchas imágenes publicadas también online que los podéis chequear. Pero bueno, un poco también a lo que nosotros nos vamos retroalimentando y vamos aprendiendo de experiencias anteriores, ¿no? Grandes, pequeñas, escalas de clientes unos, otros, y los detalles y los materiales que funcionan los seguimos aplicando, ¿no? En este caso no había dinero para costero de travertino, pero sí había dinero para costero de campaspero. Quiero decir que nos parecía el material adecuado para construir esos elementos singulares en las distintas plantas, ¿no? Vale, muy bien. Felicitaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta es, no quiero que sea tan técnico tampoco, pero sí quisiera saber cuál sería una diferencia más para el señor de Carimbisa, cuál sería la principal ventaja de instalar una ventana de madera frente a una de PVC, sobre todo los costos de mantenimiento que implica y bueno, el valor que también está ahí dentro, ¿no? Es una pregunta muy recurrente. Contra mayores son las especificaciones técnicas del producto, más se equipara el precio. Es decir, cuando tú pones una ventana con especificaciones técnicas muy bajas, lógicamente el aluminio o el PVC en este caso, pues tienen un precio probablemente inferior al de la madera. La madera por sí sola, por ejemplo, es no transmitente de muchas cosas.
hay gente que aún nos pregunta, oye, ¿y llevan rotura de puente térmico? La madera no es transmitente, no hace falta rotura de puente térmico. ¿Eso qué hace? Que al final el producto se equipara en precio, con lo cual ya hay una variante que eliminas. Segundo, barnizamos a robot. Todas las ventanas están barnizadas con el mismo micraje por metro cuadrado, porque los pesos están controlados por un robot. Es decir, el problema del mantenimiento se ha reducido en un 90%. Se están dando garantías de 10 años y no escritas de 25, pero te podrías, con una limpieza semestral, no voy a apelar a la higiene personal de nadie, pero una limpieza personal cada 6 meses me parece que está bastante bien. A partir de aquí es un poco pasa lo mismo que con los inodoros de Japón. Es un poco cultural. En muchos países del mundo la madera está considerada como uno de los mejores elementos constructivos. En España, bueno, también es verdad que hemos estado unos años que se ha construido muy rápido, se ha tenido que tirar de materiales pues que en poco tiempo hacían que una obra estuviera digamos razonablemente bien acabada, pero por ejemplo se empiezan a hacer edificios a nivel estructural. Hay pruebas de fuego, por ejemplo, que en estructuras de madera el último en derribarse es la madera. Es decir, al final es muy cultural. En el resto de Europa se instalan muchísimas más ventanas de madera que en España proporcionalmente, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema también que notamos que va cambiando, pero que pues digamos que el usuario español, por decirlo de alguna manera, también tiene que ir cambiando un poco esa mentalidad. En relación a eso, ¿no? Porque nosotros también, y además hemos estado estudiando vuestras carpinterías para utilizarlas en algún proyecto, ¿por qué en Europa sabemos que van a estructura de madera? En el norte de España, es decir, País Vasco, Pirineos, Navarra, tal, se utiliza carpinterías de madera, muchas. ¿Por qué no sé cómo decirlo, del Ebro para abajo no? O sea, ¿qué es lo que...? Porque nosotros también, o sea, porque lo que hemos visto es que las carpinterías de madera se han sofisticado mucho en cuanto a resistencia, en cuanto a que la madera está seca, ¿no? Estabilidad. ¿Por qué? O sea, ¿es un tema de cambios de temperatura? O sea, que Madrid, por ejemplo, pasamos de menos 10 a 40 y por lo tanto la madera eso no lo aguanta. Es un poco lo mismo. Es decir, al final, cuanta más importancia tiene las especificaciones energéticas de las ventanas, más presencia de ventana de madera vas a ver. ¿Por qué? Porque a nivel que tú la vas elevando, el coste, como os comentaba, se elimina, y a nivel de mantenimiento, que antiguamente sí que es verdad, porque bueno, todos tenemos en la cabeza de barnizar a mano, eso ha pasado a la historia. Bueno, nosotros por ejemplo tenemos ya 2 túneles de barnizado, no 1, 2, con robot. Es decir, al final la evolución de la producción de la madera en ventanas hace que en las zonas más frías, es que per se es un producto mucho más energético que la de PVC y que la de aluminio. Entonces, claro, en esos sitios que lo han estudiado a fondo, en Galicia, en Asturias, en los Pirineos, pues encuentras mucha más presencia de ventana de madera. De hecho, las Passive House, la gran mayoría de ellas están estudiadas con ventana de madera, perdón, y estructura de madera. Es decir, bueno, está habiendo un cambio, Comentarles también que estas charlas también las podemos hacer gracias a que tenemos instaladas todas las ventanas de Carimbisa, porque no sé si se dan cuenta que estamos sobre Velázquez y no hay ni un solo ruido y nos permiten como poder estar aquí en este espacio. Luego si quieren hacer la prueba del algodón de abrirla y cerrarla ya lo notarán. Bueno, estamos un poquito pasados de tiempo, así que de todas formas podemos seguir en el afterwork hablando sin ningún tipo de inconveniente. Estoy muy contenta por poder tenerlos hoy aquí. Muchísimas gracias a los 5 ponentes. Muchas gracias a ustedes por asistir. Feliz verano para todos. Nosotros en agosto ya estaremos cerrados, pero los esperamos en septiembre con nuevas actividades. Muchas gracias.